Radio Mexiquense y el Colegio Mexiquense AC presentan Aula Mayor, un espacio dedicado a la opinión, la reflexión y el análisis. Aula Mayor. Inició el ciclo escolar para los alumnos de los posgrados del Colegio Mexiquense y el presidente de la institución, Dr. César Camacho, dio en especial la bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan a la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales, las que alcanzan sus promociones sexta y décima respectivamente. A propósito de la maestría en Ciencias Sociales, el coordinador de la misma, Dr. Eduardo Jiménez López, habla del prestigio y alcances del programa, cuyos alumnos de la 24ª promoción iniciaron su segundo semestre. Además, el investigador nos platica del proyecto que lleva adelante. El Colegio Mexiquense recibe a los doctores Alejandro Natal Martínez González y Gustavo Jaimes Vences, quienes inician estancias de investigación con 2 proyectos que enriquecerán la generación de conocimiento y están dedicados respectivamente a 2 movimientos de la sociedad civil y al estudio de la cerámica prehispánica en San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán. Tenemos para usted las invitaciones a la presentación del libro más reciente del Dr. José Martínez Pichardo el día 20, a la primera sesión del año del seminario Santos, Devociones e Identidades el día 27 y al laboratorio de ideas el 3 de marzo, en que participará el Dr. Luis Fernando Lara Ramos, miembro del Colegio Nacional, sobre las voces indígenas en el español mexicano. Sabe usted que con mucho gusto y afecto le damos la bienvenida a este programa que en este primer miércoles de febrero llega hacia usted, hasta donde usted se encuentra, como siempre desde 2004, a través de las frecuencias de Radio Mexiquense, la casa de usted y de Aula Mayor. Soy José Luis Cardón Estrada. Hoy hablaremos, como le platicaba en nuestros titulares, del inicio del ciclo escolar para los alumnos de los posgrados del Colegio Mexiquense, y para ello le tenemos las palabras del doctor Eduardo Jiménez López, coordinador de la maestría en Ciencias Sociales. También presentaremos un resumen de lo que dijo el presidente de la institución, el doctor César Camacho, a los alumnos que se incorporan a la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales. Damos la bienvenida y tenemos los fragmentos iniciales de las entrevistas que nos concedieron los doctores Alejandro Natal Martínez González y Gustavo Jaimes Vences respecto de los proyectos que realizarán en sus estancias de investigación, dedicadas al estudio de los resultados que obtuvieron el movimiento indigenista y el famoso movimiento lésbico-gay LGBTTIQ en el primer caso, y a la cerámica prehispánica en los territorios de lo que hoy son los municipios de San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán. Desde luego le daremos información de las actividades en puerta, para verificar las cuales le invitamos a visitar la página digital www.cmq.edu.mx o bien escribir al correo comuna@cmq.edu.mx y estar en contacto a través de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Antes de comenzar con la información, queremos expresar las condolencias de la comunidad del Colegio Mexiquense a los familiares y amigos del maestro Norberto López Ponce, quien falleció la semana pasada. El maestro López Ponce fue investigador asociado del Colegio Mexiquense, con el que tuvo una estrecha relación de amistad y afecto. Fue un estudioso del movimiento magisterial y un activista muy destacado, así como también fue consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Descanse en paz el querido maestro Norberto López Ponce. Y para comenzar con la información, le digo que ayer martes 4 inició el ciclo escolar en el Colegio Mexiquense.
los alumnos de la 24ª promoción de la maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Municipal, dieron inicio a su segundo semestre, en tanto que quienes forman las promociones 6ª y 10ª de la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales comenzaron su primer semestre. El doctor César Camacho, presidente del colegio, les dio la bienvenida y en su mensaje subrayó la importancia del conocimiento para mejorar la vida de las personas, para mejorarla para bien, dijo él, así como la dimensión social que tiene la investigación. Sobre la maestría en Ciencias Sociales, su coordinador, el doctor Eduardo Jiménez López, habló del prestigio y fortaleza del programa y también nos dijo unas palabras sobre su proyecto de investigación como parte del grupo Integra, del que forma parte como investigador del Colegio Mexiquense. La maestría queremos seguir por el camino que tuvimos el año pasado, de que queremos que lleguen muchos alumnos. La riqueza intelectual se ve por la diversidad, entonces queremos que lleguen muchos alumnos, que se ve en el horizonte gran aceptación por parte de las personas que están interesadas en tener una maestría. Los alumnos salen muy bien preparados de esta maestría, donde tenemos grandes docentes que los llevan a tener una buena formación académica, excelente. Creo que esta maestría ha sido de grandes oportunidades y de gran desarrollo. Como investigador, pues me he sentido muy bien. Me ha llegado la coordinación de docencia, una oportunidad importante. Ahora estoy dando clases en la universidad, en la Facultad de Ingeniería. También una oportunidad importante de aprender, porque uno nunca termina de aprender. Y de investigación, con el apoyo del grupo de Integra, ha sido maravilloso. Nuevos modelos, nuevas cuestiones que se han sacado con respecto a esto de crecimiento de la mancha urbana, influyendo principalmente en meter multidisciplina en mi investigación, ¿no? O sea, mi formación es matemático y vengo a adquirir nuevos conocimientos de geógrafos, de gente en computación, de demógrafos, y esta conjunción de múltiples disciplinas me ha dado un amplio panorama para seguir mi investigación más adelante. O sea, desarrollando nuevas cosas en el futuro ha sido muy alentador. Además, eres ya miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así es. Pasaste de candidato a investigador nacional a investigador nacional. Exacto. ¿Cómo fue esta experiencia? Muy buena, muy grata, y se fue reflejado todo mi esfuerzo. Ya llevaba 5 años en el nivel de candidato, porque cambié de disciplina, de matemáticas a esta de sociales. Me dijeron 2 años más para ver tu capacidad, y fue muy grato porque pues yo veía a mis compañeros que estaban muy preocupados por cómo me van a evaluar en el SNI, y yo me sentía muy tranquilo porque yo sabía lo que había hecho. O sea, toda mi investigación era constante y iba hacia arriba. Era lo mejor de todo, ¿no? Estamos a punto de alcanzar la punta de nuestras investigaciones, o sea, estar en la vanguardia, porque en México no se hace mucho lo que nosotros hacemos. Eso de conjuntar cadenas de Markov, autómatas celulares, inteligencia artificial, crear nuevos indicadores como este de crecimiento con la dimensión fractal, de dispersión como es la entropía de Shannon en cuestiones geográficas, eso no se ve utilizado, y nosotros vamos en ese camino que es muy muy interesante, y a mí me ha abierto el panorama mucho más. O sea, yo antes tenía la idea de que el caos y nada más, ahora es la multidisciplina y mucho más. El doctor Alejandro Natal Martínez González ya tuvo una estancia muy fructífera en el Colegio Mexiquense, del que fue investigador durante varios años y además un pionero en el estudio de la sociedad civil. Ahora lo hace de regreso con una estancia de investigación. Sobre el proyecto que desarrollará este año platica con Aula Mayor, dando los antecedentes del mismo y poniendo énfasis en la capacidad de la sociedad civil en México para incidir en las políticas públicas. Él considera que hay que evaluar esta capacidad de incidencia de la sociedad civil. Se concentrará en 2 movimientos muy importantes, ya lo juzgará usted. Uno exitoso y otro que no logró lamentablemente los resultados que se esperaban. Esto nos dice el investigador. Lo que yo voy a hacer aquí es
un proyecto en la línea así de sociedad civil, que lo que yo trabajo, sigo en eso. Es un proyecto un poco más amplio. A mí últimamente me preocupa mucho qué tan capaz es la sociedad de pasar de simplemente organizarse, trabajar por una causa, a ser capaz de proponer ideas, pero de que esas ideas se vuelvan política pública o legislación y verdaderamente puedan generar un cambio social de más amplio espectro. Esto fue algo que lo fui aprendiendo a través de los años. No es suficiente con pensar en la sociedad civil simplemente como un grupo de actores organizados, como movimientos sociales, como organizaciones ciudadanas, sino creo que un componente muy importante pues es precisamente la capacidad de incidencia que tengan o no. Si una organización no incide, pues quizá una buena parte de su función social no se cumple. Dicho eso, me empezó a preocupar mucho el tema de incidencia. Y dentro del tema de incidencia comencé a estudiar varias experiencias donde distintos grupos de la sociedad habían incidido, sí, en transformar, como decía yo, políticas públicas, generar políticas públicas o hacer cambios legislativos que permitieran una transformación social en la línea que esas organizaciones estaban proponiendo. Y bueno, estudié varias y las últimas dos que me decidí a estudiar fueron dos casos que resulta muy interesante pensarlos en conjunto. No tienen nada que ver, pero si uno los piensa en conjunto va a resultar muy interesante. El primero es el movimiento zapatista y todas las organizaciones alrededor de ese movimiento. Si algún movimiento ha tenido el favor de la opinión pública, pues es el movimiento indígena. La marcha por la paz con armonía, solidaridad. La gente salió masivamente a apoyar a Marcos. La caravana estuvo apoyada con redes sociales que hacían valla desde Chiapas hasta la Ciudad de México. Ha sido el único caso de ciudadanos no elegidos democráticamente que han podido hablar en el Congreso. Es la única vez que se ha dado el permiso a un ciudadano X de que se dirija hacia el Congreso en pleno. Entonces, es un caso paradigmático porque tienes opinión pública a favor, clase política a favor, toda la oportunidad política, esta idea de ventanas de oportunidad a favor, medios a favor. Tienes todo para que se pueda dar un cambio y sin embargo el resultado del movimiento zapatista fue poco menos que cero. Realmente de todas las cosas que los zapatistas promovían se les dieron muy pocas cosas. Tanto así que eso hizo que el movimiento decayera significativamente y hoy sea un movimiento apagado, frustrado, que le cuesta mucho trabajo repensarse y reorganizarse porque yo me imagino la frustración debe ser enorme. Por el otro lado, un movimiento que no tiene nada que ver, el movimiento LGBT. El movimiento LGBT surge en los 70s, es un movimiento que va trabajando pian pianito, con la opinión pública adversa, con los poderes fácticos, particularmente la Iglesia en contra, con el gobierno totalmente en contra, más en el periodo en que lograron más éxitos, que fue el periodo de Calderón, porque es gobierno panista, incluso mete una iniciativa de inconstitucionalidad, etcétera, 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 etcétera. Y este movimiento de minorías desorganizadas, con poca masa crítica, no con esta masa intelectual que tenía el movimiento indígena, logran, primero, que no esté penado, bueno, nunca estuvo penado, pero que no fueran perseguidos por asociarse o por reunirse, que si eran en los 70s. Logran leyes de respeto al trabajo, de no discriminación, luego logran la sociedad de convivencia, luego logran el matrimonio y logran la adopción. Caray, o sea, un grupo de ciudadanos marginados logran ejercer sus derechos plenamente. Sus derechos de asociación, de con quién vivir, de a quién amar, cómo dejar sus bienes, etcétera, etcétera, y se basan precisamente en la legislación. Otro grupo de ciudadanos marginados no lo logran, los indígenas, con un movimiento con todo a su favor, y los otros con un movimiento con todo en contra sí lo logran. Entonces, el estudio que a mí me interesa es, al final del día, es un estudio muy amplio, llevo trabajando en esto ya varios años, es un estudio muy amplio, que me haga entender por qué unos sí y otros no. O sea, por qué los que uno votaría porque no van a poder hacer nada, lo logran,
Y los otros, que uno diría, no, esto sí ya va a transformar al país como creímos todos, pues se van a su casa frustrados. Es muy importante saber por qué el movimiento zapatista no logró sus demandas, a pesar de haber contado con una amplia base de apoyo social y político dentro y fuera de México, y pese a la gran población indígena que hay en el país. Parece que ahí jugamos mucho al disimulo y a la simulación en México. En el discurso todo suena bien, pero al momento de atender las demandas de los pueblos indígenas es donde todo se viene abajo. También es importante saber por qué el movimiento lésbico gay, por sus siglas LGBTTIQ, pese a no contar con un apoyo sustancial ni social ni político, logró importantes reivindicaciones. Esto dice al respecto el doctor Alejandro Natal Martínez González en el inicio de su estancia de investigación en el Colegio Mexiquense, y a quien le damos un saludo afectuoso y nuestros mejores deseos. De ninguno de los dos proyectos teníamos un estudio social de fondo. Entonces no sabíamos mucho de cómo se había armado y por qué habían sido exitosos el movimiento LGBT. Y no hay un estudio serio que nos diga por qué no fue exitoso el movimiento indígena. O sea, hay muchos estudios del zapatismo, pero no del por qué no de la incidencia. Después de que el zapatismo se fue a su casa, no hubo más análisis de la situación. Los académicos también a veces trabajamos por modas. Entonces dejó de ser una moda y ya la gente dejó de prestarle atención. Sin embargo, a mí me sigue llamando la atención comparar estos dos movimientos. La primera parte, que es por qué sí fue el movimiento exitoso, ya está terminada, y lo que pienso hacer en el colegio es esta segunda parte, que es un análisis de la representación política indígena. El análisis va a empezar con un estudio no solamente de México, sino un estudio comparado de América Latina, porque eso nos va a permitir observar cómo se ha dado el movimiento indígena en distintos países de América Latina. En realidad, el movimiento indígena en México, que vimos en el 94, es simplemente un reflejo de un momentum de representación indígena que se vive en toda América Latina, que empieza desde los 80s, con Rigoberta Menchú, Ecuador, Bolivia, Evo Morales, etcétera, etcétera. Es un movimiento muy amplio. México simplemente es la colita de todo un malestar que se da en la región. Pero para entender a México, pues quiero entender a América Latina primero. Luego quiero concentrarme en México, y una vez que entienda eso, voy a poder tener más argumentos para llevar un estudio a cabo de la incidencia del movimiento zapatista, por qué no fue, no solo el zapatismo, el indigenismo en general en México. Cuando tenemos más de 11 millones de indígenas, un país que se reconoce multicultural, un país que se precia de su pasado glorioso, pero donde todo eso se queda en el papel y en la vida real. O sea, en blanco y negro somos muy buenos para esas cosas, pero en la vida real somos discriminatorios. El indígena es el indio pata rajado y no nuestro antepasado glorioso. Entonces, quiero entender toda esa complejidad primero, para luego concentrarme ya específicamente en el indigenismo y su baja incidencia, no desde un punto de vista antropológico, eso sí lo quiero decir, yo no salgo de mi tema sociedad civil, simplemente desde el punto de vista de la sociedad, como movimiento social, ¿por qué no fue exitoso? Y una vez que tenga los dos, pues podré compararlos los dos y poder decir, que estos serán unos 3 años quizá, poder decir por qué uno sí y el otro. También saludamos al doctor Gustavo Jaimes Vences, arqueólogo que inicia su estancia de investigación en el Colegio Mexiquense y quien enmarca su proyecto de trabajo en el gran proyecto Valle de Toluca que ha encabezado durante décadas la doctora Yoko Sugiura. El doctor Jaimes Vences charló con Aula Mayor y de la entrevista le presentamos un primer fragmento, pero en otros programas tendremos ocasión de presentarles otros fragmentos de esta entrevista que nos dio este joven investigador, que seguramente alcanzará muy buenos resultados en esta nueva etapa de su carrera que deseamos larga y fructífera. Juzgue usted si el tema es relevante, sobre todo si se piensan que la alfarería vivió momentos muy interesantes en un tiempo en que Teotihuacán, digamos, entre el 400 y el 900 después de Cristo, en que Teotihuacán, o Teotihuacán más correctamente dicho, se colapsaba y se padecían cambios climáticos en el centro de México que afectaron la vida cotidiana de las personas en la zona lacustre.
Mi proyecto de investigación con el que entré tiene que ver con arqueología y además con una arqueología interdisciplinaria. Es decir, no llegar con la idea de una arqueología tradicional donde solamente excavas y te tardas una eternidad haciendo esos análisis. Entonces aquí la intención es resolver una problemática de diferentes disciplinas que además también abarca una temporalidad mucho más amplia. Entonces mi proyecto tiene que ver con la producción alfarera de sitios lacustres del Valle de Toluca. En este caso sería San Mateo Atenco y Santa Cruz Atizapán. De Santa Cruz Atizapán, para enmarcar el proyecto, ¿no? Esto es una investigación de la doctora Yoko que ya lleva bastante tiempo, más de 40 años en la zona, y ha resuelto varias problemáticas, ¿no? Pero la parte alfarera como que todavía quedaba un poco suelta. De esta manera es que yo, al incorporarme a trabajar con ella desde más de 10 años, me di cuenta de que faltaba ese aspecto importante para poder resolver a lo largo de mi estancia aquí en el colegio. Entonces, en este primer acercamiento de esta idea interdisciplinaria es primero entender de qué están hechas las vasijas, digamos, lo cual, al resolver esa problemática de cómo está compuestas las vasijas cerámicas, me permite responder cuestiones de dónde estaban los probables bancos de arcilla que se usaron para esas vasijas del periodo clásico tardío y epiclásico, más o menos contemporáneo con Teotihuacán y después de Teotihuacán. Son los dos momentos de ocupación del sitio de los que yo voy a estar estudiando y hablando. Además, estos dos momentos coinciden con una serie de cambios climáticos que ocurrieron en todo el altiplano central, en el centro de México, que impactó de cierta manera en la vida cotidiana de las personas. Y dentro de esta vida cotidiana, la cerámica forma una parte esencial. Entonces, como manera de hipótesis con la cual mi proyecto de investigación entré, es ver si ese cambio climático impactó también en la manufactura de vasijas cerámicas e impactó también en la procedencia de las arcillas, porque se ha visto por otros estudios que ese cambio climático sí impactó en la manera de cómo se desarrolló el sitio de Santa Cruz y de San Mateo Atenco. Es decir, este cambio climático al que me refiero hubo como un descenso un poco de niveles, un descenso de niveles de agua, de lluvia, lo cual provocó que las ciénegas se secaran, lo que permitió que se colonizaran la parte más como pantanosa. Para una persona que no tiene la idea de la periodización de Mesoamérica, ¿de qué años estamos hablando, Gustavo? 450 después de Cristo al 900 después de Cristo. Estamos hablando todavía de que Teotihuacán estaba en esplendor y es la caída, ¿no? Es justo, las sociedades que estudio es justo el nivel de la caída de Teotihuacán, que sería entre 550 más o menos del sistema teotihuacano, y esa caída también repercute en el desarrollo de estas poblaciones. Y para el siguiente momento, que es el epiclásico, que reconocemos como del 650 al 900 mil después de Cristo, hay un repunte local, regional del Valle de Toluca, y estos sitios adquieren una autonomía de cierta manera en su desarrollo a raíz de la ausencia de la entidad política que era Teotihuacán, tan importante para el periodo clásico. El desarrollo de esta producción alfarera le enmarcamos dentro de estas condiciones políticas económicas macroregionales a los últimos momentos de Teotihuacán y posteriores a Teotihuacán. Es que nos estaríamos... ¿Qué sabemos de ese cambio climático? Es la primera noticia. Claro, yo no soy experto, Sí. ni arqueólogo ni historiador, pero son temas que me apasionan. ¿Qué sabemos de ese cambio climático y sus causas, sus razones, sus efectos? En realidad es una condición más o menos estacional, porque en el Valle de Toluca se tiene un registro paleoambiental de por lo menos hace 30,000 años más o menos, en los cuales se han observado ciclos obviamente de periodos más secos y periodos con más humedad. Para el momento de ocupación de estos sitios que nos importa a nosotros es que se registra una disminución en el régimen de lluvia y por ende un aumento en las condiciones de, digamos, cosas mucho más secas. Nuestras invitaciones, tome nota por favor, el 20 de este mes a las 5 de la tarde en la Casa Toluca, el doctor José Martínez Pichardo presentará su libro Defensa Constitucional del Territorio del Estado de México en los Congresos Constituyentes de 1824, 1857 y 1917. El 27 de febrero tendrá lugar en Santa Cruz de los Patos, la sede principal del colegio mexiquense allá en Sinacantepec, la primera sesión del seminario
Santos, Devociones e Identidades, a partir de las 11 de la mañana. Seminario sido muy exitoso. Por parte del colegio lo coordina la historiadora María Teresa Jarquín Ortega. El 3 de marzo, a las 5 de la tarde, en la Casa Toluca, ubicada en Aquiles Cerdán 201, en el centro de la ciudad, se realizará el conversatorio Laboratorio de Ideas con la participación del doctor Luis Fernando Lara Ramos, miembro del Colegio Nacional, quien hablará del tema Voces indígenas en el español de México. Lo esperamos. Son actividades con entrada libre y nos dará mucho gusto contar con su amable presencia. Hemos llegado al final de Aula Mayor. Doy las gracias a José Luis Miranda, productor, realizador y operador, quien además ha llevado la conducción del programa en algunas de las emisiones recientes. Muchas gracias. A Francisco Díaz y Edith Cuevas, en la cabina al aire, y en especial a usted. Soy José Luis Cardón Estrada. Que pase muy buena noche. Hasta la próxima. Radio Mexiquense y el Colegio Mexiquense AC presentaron Aula Mayor. Un espacio dedicado a la opinión, la reflexión y el análisis. Aula Mayor.